Lo que voy a ofrecer ahora no es un discurso de actualidad. Cuando digo que acabo de ver tal o cual intervención pública o tal o cual noticia, no quiere decir que se hayan publicado recientemente. No cabe, por lo tanto, la prevención que me suelen hacer las redes sociales cuando quiero publicar en ellas, para tenerla a mano, una necrológica de hace 5 o 10 años, porque me interesa el texto. Mi intención no es escandalizar ni causar tumultos como podría hacerlo la malintencionada repetición del anuncio de la muerte de Miliki, ni acabar con la carrera de ninguna persona famosa, ni cosa parecida, sino reflexionar sobre cuestiones importantes. Mezclo cosas que han pasado esta semana con cosas de las que me he enterado esta semana, algo parecido a aquella presentadora del telediario que descubrió con gran sorpresa, en directo, que se habían descubierto las ruinas de Troya, aunque eso pasara en 1873. Y también lo mezclo con cosas de hace 5, 10, 20, 40 o 100 años. Por lo tanto, cuando critico la gestión de los museos británico, del Prado, Imperial de la Guerra de Londres, etc., quiero que quede claro que no estoy haciendo un ataque directo a sus actuales gestores, que en la mayoría de los casos no puedo saber qué están haciendo, y en algunos sé que están haciendo un buen trabajo, porque me estaban gustando las últimas remodelaciones del Prado, en especial con la exhibición con todos los honores de la pintura del siglo XIX. Además, hay cosas que se me escapan. Sigo sin entender por qué, estando con un amigo un día de lluvia, vi una vez desde los Jerónimos salir humo blanco del Museo del Prado. Aventuramos entonces toda clase de hipótesis sin ninguna convincente. No podían, por ejemplo, ser las cocinas, porque no salía del lugar donde estaba la cafetería, y además en esta solo hay viandas frías, para no convertir el museo en un fogón, ni en un figón, aunque siendo muy conveniente esa posibilidad de comer para no tener que abandonar la visita por desfallecimiento, como en la canción El Museo de Vainica Doble, sería mejor poder salir para hacerlo, conservando la validez de la entrada para todo el día e incluso para algunas horas del siguiente, como ocurre en algunas instituciones. Así se evitaría de manera más firme que el museo estuviera expuesto a la grasilla y a la corrupción y generación. En lugar de la generación y la corrupción, sería a la inversa, corrupción de alimentos y generación no espontánea, como creía Aristóteles, sino incluso yo diría que bastante más siniestra que la generación espontánea, porque para que salgan bichos, previamente han tenido que pasar bichos también. No he querido indagar en la gestión del nuevo director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, ni darme a la tediosa labor de saber quién lleva qué ahora. Del Reina Sofía me da igual lo que se haga en las salas, que no son aquellas que podrían muy bien formar parte del Prado si hubiera espacio, es decir, las que culminan con el Guernica de Picasso y van poco más allá, hasta los años 70. Doy por hecho que sus salas se llenarán siguiendo criterios políticos, de colegueo y de manipulación del mercado de las galerías, haciendo que algunos autores aumenten de valor porque están en el Reina Sofía. En principio, aplaudo que aparentemente este director haya levantado la prohibición de fotografiar, que ya no tiene ningún sentido cuando la fotografía digital sin flash resulta completamente inocua para la obra y no roba su alma ni nada parecido. Tanto la fotografía de detalles como la del contexto arquitectónico tienen sentido, e incluso la fotografía de postureo, siempre que no obstaculice a los visitantes. Sé que ahora se está litigando ferozmente en el Reino Unido por atribuir los derechos de propiedad intelectual de las piezas exhibidas en los museos a los propios museos. Sé que se harán muchos esfuerzos por perpetuar esta postura, pero como algo que es injusto, aunque se esfuerce en persistir, como lo es el delito contra los sentimientos religiosos, y desde luego yo espero que ambos acaben desapareciendo en el futuro. Desde luego no tiene ningún sentido que un museo nacional que exhibe obras cuyos autores llevan varios siglos muertos y sin pedir royalties,
o el archivo de una televisión nacional o autonómica, o una biblioteca pública que digitaliza sus fondos, quiera explotar de manera particular lo que hemos pagado entre todos, o peor, que no ha pagado nadie, por tratarse de donaciones. Bueno, se ha pagado en especie en ese sentido, pero se ha pagado gratis et amor. No se ha pagado, ya está, se ha donado. Los museos, archivos y, bueno, a veces es cierto, a veces se ha donado a cambio de una merecida, a mi juicio, exención fiscal. Esto es lo que pasa con el Museo Thyssen, o lo que pasaba. Porque parece ser que la fiscalidad, el Ministerio de Hacienda no ha llegado a un acuerdo plenamente satisfactorio para sus intenciones extractivas. No de humos, como en ese extraño avistamiento en el Museo del Prado. Los museos, archivos y bibliotecas nos pueden pedir dinero, y con mucha justicia, por la preservación y catalogación de las piezas, pero no por su uso y disfrute, porque son nuestras. Nos pueden cobrar por aparcar en un determinado lugar, pero no nos pueden cobrar entrada por subir a nuestro propio coche. En cuanto a otros museos, ¿qué decir? Una vez, hablo de museos nacionales siempre, en todo momento, ahora. Una vez me peleé en redes con un tipo que resultó ser director cultural o de colecciones o de conferencias o qué sé yo, del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Barcelona. Enseguida me escribió un mensaje privado, un trepa, alertándome de la importancia del sujeto agraviado y pintándome el más negro futuro por mi imprudencia. No vas a poder entrar en el MACBA en la vida, ni como visitante. Me divirtió mucho que muy poco tiempo después el importante sujeto fuera fulminantemente decapitado por razones políticas, no sé si por poco izquierdista, por poco nacionalista, por poco tribalista, no sé por qué. Y además, el asustado lameculos no ha vuelto a aparecer, no se ha vuelto a saber, a pesar de la fruición con la que ejercía su oficio. No se debe ser intemperante, pero tampoco se puede ser tan lameculos. Y para las personas que somos lo primero y no sabemos ser lo segundo, lo mejor es hacer oposiciones para puestos no demasiado solicitados, sin pretender siquiera ser augur de los semblantes del privado, como decía el capitán Andrés Fernández de Andrada, o enanos de los poderosos, como dice Mateo Alemán. Es en vano que el orgulloso y colérico se embarque en el propósito de ponerse 100 veces amarillo si sabe que algún día se pondrá rojo y dará con todo al traste. Sin embargo, sí voy a decir algo a propósito del nuevo ministro de Cultura, pero solo porque el revuelo que ha levantado nada más llegar me permite redondear y precisar lo que ya tenía anotado hace más de un mes. Yo diría que ya 2 meses, creo. Esto lo apunté en las vacaciones de Navidad. No me detendré en las consecuencias más folclóricas de sus propuestas, como el previsible cambio de denominación del esclavo moro Juan de Pareja como persona esclavizada no racializada. Por lo que veo, apenas anotadas estas líneas, Estrella de Diego, en un artículo de 2023 en El País titulado Juan de Pareja blanqueado y vuelto a etiquetar, habla precisamente de folclorización. También sobreentiendo que el rapto de las Sabinas, la violación de Lucrecia y de las ninfas por parte de sátiros se convertirán en meras agresiones machistas o incluso en micromachismos, aunque aquí la dilución de los conceptos no será tan grave como la que dejó en el ámbito penal la famosa ley del solo sí es sí. Ni me ocuparé de la cuestión de si España tuvo un pasado colonial y genocida, una cuestión cuya respuesta es tan evidente que lo he dejado para una pieza aparte, porque precisamente por ser tan evidente, a quienes no lo crean habrá que explicárselo casi con marionetas. Casi todas las naciones que han dispuesto de un barco y de armas tienen ese pasado, y casi todas las naciones van poco a poco reconociéndolo. Cuando en 2009 visité la sala dedicada al genocidio en el Museo Imperial de la Guerra de Londres,
me llamó mucho la atención que eso del genocidio fuera siempre algo que hicieron los alemanes o los neerlandeses o algunas otras naciones continentales de esta o aquella época. Hubo cierta nación insular cuya presencia eché mucho de menos en aquella sala, pero es que sus genocidios se exhibían como heroísmo en el resto de las salas. No sé cómo estará organizado ahora, pero su remodelación es inevitable, como está ocurriendo en los museos de Estados Unidos y de Bélgica, y a la larga ocurrirá en todas las naciones civilizadas que aborrezcan la tiranía, por más que Francia siga honrando a Napoleón y al mariscal Juin en Los Inválidos, o Japón a sus criminales de guerra en el santuario Yasukuni. Y desde luego, no tuvo que venir el ministro Urtasun para que desaparecieran de la exhibición en el Museo Arqueológico Nacional las figuras de hotentotes con esteatopigia, cuya única función didáctica era subrayar que los hutus tienen el culo gordo y levantisco. Y esas figuras yo las alcancé a ver, aunque, sin embargo, hubiera preferido que siguieran expuestas en una sección de antropología de la antropología. Y no tuvo que venir tampoco Urtasun para que se acabara en 1997 con el escándalo del negro disecado del Museo d'Art de Banyoles. Ignominia que encontró muchos defensores que espero que se templaran cuando descubrieron que en el Museo d'Art de Montbrison, en Francia, había un español disecado. Tiene algo más valor la promesa de Urtasun de investigar el expolio franquista. España ha sufrido continuamente el expolio de sus administradores, que por su constancia ha resultado ser tan destructivo como los saqueos e incendios de sus invasores. De manera ciertamente más sintética que el episodio nacional galdosiano, en la enciclopedia del Museo del Prado, disponible en la página de la institución, nos ilustra un artículo firmado por Xavier Bray sobre la voz equipaje, la voz es... Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia, Xavier Bray, bueno, lo leo en español, Xavier Bray, supongo que será Xavier, bueno, no sé. Hay una voz en esa enciclopedia que es Equipaje del Rey José y colección del Duque de Wellington. Es una entrada extraña para una enciclopedia, es una voz que parece de un índice del siglo XVII, del estilo estamos buscando, yo qué sé, a Sófocles se le cae una tortuga en la calva. ¿Y cómo lo buscamos? Buscamos tortuga y no viene. Buscamos calva y no viene. Buscamos morir, no viene. Al final lo que teníamos que buscar era en o caer. Lo menos esperado en un diccionario. Bueno, aquí la entrada es Equipaje del Rey José y colección del Duque de Wellington, donde tenemos una manifestación más de que ganamos la guerra contra Napoleón, pero fue como si la hubiéramos perdido, porque Fernando VII regaló no solo lo ganado, su posición internacional, sino lo recuperado. No solo lo que ganamos, sino lo que ya teníamos antes de la guerra. Es decir, regaló las obras de arte nacionales. Luego vinieron las desamortizaciones de los liberales, que dejaron sin protección a buena parte de nuestro patrimonio, que acabó carcomido y arruinado o mal vendido a los extranjeros por parte de caciques, cuando no hicieron estos directamente con él mangas y capirotes. Durante la Guerra Civil hubo numerosas confiscaciones que luego el franquismo gestionó de manera desastrosa, llenando, por ejemplo, los diferentes ministerios de obras de arte de las que durante demasiado tiempo de democracia y socialismo no se ha hablado, porque suponen la asunción y perpetuación de un pasado vergonzoso. El símbolo de este expolio franquista es, sin duda, el retrato de la marquesa de Santa Cruz por Goya, evacuado a Suiza y supuestamente comprado por Franco a sus propietarios, aunque el pago no consta en ninguna parte y ni Franco ni su mujer eran muy de pagar
eran muy de pagar el arte que supuestamente compraban. Dejémoslo en que lo adquirían. Bueno, pues supuestamente lo compró Franco para regalárselo a Hitler, porque la lira que sostiene la marquesa tiene una esvástica. Cosa que finalmente no pasó, dando lugar a un rocambolesco itinerario detallado por su ficha digital en el Museo del Prado, que dice así: colección Félix Fernández Valdés, Bilbao, 1941-1983. En 1983, adquirido a los herederos y exportado ilegalmente. En 1985, intento de venta en subasta por su propietario, Lord Wimborne, Christie's, Londres, 1986. Juicio favorable al Estado español por el que se interrumpe la subasta y se compensa a su propietario con una amplia colaboración social. Al final, de un invento aquí que se le ocurre a Franco, al fin, hay que ver el tinglado que lía, el pollo que monta. Ingresa en el Museo del Prado en abril de 1986. Y, de manera análoga, muchas obras de arte que fueron salvadas por la Horda Roja de ella misma y de los bárbaros fascistas, que sí llegaron a bombardear el Museo del Prado, fueron distraídas y malbaratadas por los bárbaros fascistas. Un buen ejemplo es la talla titular del Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que ABC localizó en Valencia al fin de la guerra, pero que luego desapareció. Del mismo modo que los municipios de mi ciudad, de Andújar, han ido destruyendo, perdiendo o reciclando en sus casas y jardines muchas obras de arte, tanto sacras como civiles. De hecho, yo pregunté por un púlpito que se veía en las fotografías con las que anunciaban a bombo y platillo una restauración. En la fotografía original había un púlpito, yo pregunté dónde estaba ese púlpito y me dijeron, no, eso estaba hecho polvo. Así que me lo imagino pues sujetando macetas en el jardín de uno de nuestros próceres. Pero no he venido aquí a hacer una filípica ni una catilinaria, así que comencemos con lo que sí es nuestro asunto y vayámonos andando poco a poco. Eugenio d'Ors oponía la ciudad llena de torres y agujas propia del feudalismo a la ciudad dominada por una cúpula, propia de la monarquía. En el mundo real, no en el mundo real en el sentido de la monarquía, sino en el mundo que pisamos, la religión se fue comiendo a la política. En la mayoría de los lugares, los palacios, aulas y basílicas se convirtieron en iglesias, como ocurrió con los palacios de los reyes astures. Las torres de los nobles dieron lugar en el paisaje a los campanarios, y el lugar más visible lo ocupó el Templo Mayor. La teocracia sobrepujó a la monarquía en el espacio. Muchas sátiras sobreentienden que la cúpula de San Pedro es el palacio del Papa, y, por ejemplo, en South Park hemos visto al pontífice leyendo el periódico bajo el baldaquino de Bernini, pero, en realidad, es un espacio público destinado al culto. Ocurrió lo mismo con las mezquitas y pagodas, y en toda Europa, Asia, África e Iberoamérica, lo normal es que todos los pueblos pequeños consistan en infraviviendas perecederas en torno a enormes y lujosos edificios religiosos que raramente cumplen otra función que la del culto, como en el caso de las iglesias y abadías fuertes, que la tienen además defensiva. Sin embargo, el poder laico contraatacó desde los ayuntamientos y concejos con sus propias torres y cúpulas, y muchos con sus relojes. Y así arrebataron a la Iglesia el poder de determinar el ritmo vital de los habitantes. En fin, el fin de este camino, que pasa porque en Francia la que iba a ser Iglesia de Santa Genoveva se convirtiera en panteón de las glorias nacionales, y porque el propio panteón de Roma y Santa Sofía de Constantinopla se convirtieran en museos, se halla en dos ciudades. Nueva York, que a Borges le pareció destinataria más apropiada que Córdoba para el soneto de Góngora que dice «Oh, torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía», y Washington, que con su cúpula del Capitolio no simboliza la monarquía, sino la democracia. En este nuevo espíritu laico se sigue manteniendo la idea bastante objetable, y que ya encontramos en los antiguos egipcios, de que casi todo el mundo viva en casas modestas, mientras se reservan los máximos lujos
para los edificios donde se ejerce el poder. Las iglesias, las mezquitas y los palacios siguen teniendo contribuyentes, pero al igual que antaño la iglesia se comió las basílicas paganas, las aulas y los palacios, las cúpulas y las torres, ahora los edificios públicos y los museos se comen a las iglesias y los palacios. Curiosamente, los teatros y corrales de comedias han ido convirtiéndose en corralas, como le pasó también al palacio de Diocleciano en Split, o en cosas peores. Pero siempre ha habido necesidad de construir nuevos auditorios civiles para fines diversos. El arte ya no está al servicio de la religión, como queda bastante claro en la Catedral de la Almudena. Afortunadamente, ya nos puede gustar una obra sin tener que preguntarle a un obispo o a un ulema. Muchos lamentan esta disociación y añoran tiempos en los que habrían muerto de disentería en una semana si fueran transportados a ellos por arte de magia. Pero es cierto que parece que ahora no sabemos muy bien qué hacer con el arte. De momento hemos reproducido el modelo de encerrarlo todo en un templo al estilo de los egipcios. De hecho, y como cuenta Estrabón, el Museo de Alejandría era un templo, presidido por un sacerdote, dentro de un palacio presidido por el rey y luego por el César. Es decir, se sigue manteniendo la idea de que está bien vivir en chabolas e ir de vez en cuando al Museo del Prado, además pagando entrada, a diferencia de lo que ocurre en Londres con el Museo Británico y la Galería Nacional de Pinturas. O diariamente a las universidades, que también asumen el aspecto de templos del saber en los que cualquier inversión está justificada, ya que proporcionan una especie de indulgencias culturales. Recientemente he visto dos cosas que me han hecho pensar. Por un lado, el Museo del Prado se felicitaba por haber batido un récord de asistencia, o alguna otra expresión mercantilista parecida, propia de un relaciones públicas. Como si eso fuera algo bueno. Se supone que la respiración de los visitantes y sus flatulencias dañan de manera irreversible a las pinturas. Esa es la razón por la que la cueva de Altamira está cerrada y en su lugar puede visitarse una reproducción en el Museo de Altamira de Santillana del Mar y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En el Museo Arqueológico Nacional. Para preservar a las obras de arte de las inclemencias de las flatulencias. Entendemos que el Museo del Prado quiere que haya visitantes porque cobra entrada y como tantos museos, empezando por el británico, en donde un camarero rompió con la cabeza el pulgar de una estatua, lo que no puede revelar más irregularidades, organiza eventos con catering, una especie de bodas, bautizos y comuniones empresariales. Para ello intenta atraerlos a base de influencers, youtubers y famosos genéricos que se ponen al lado de un cuadro y dicen cosas como ¡fua, tío, qué pasada! O se marcan un bailoteo entre los cuadros. Un exceso de selfies e instagrameos en un recinto en el que, hipotéticamente, está prohibida la fotografía. Afortunadamente, no soy lo suficientemente importante como para que me invite a un desayuno de comunicación algún alto representante del Museo Británico para decirme «no lo entiendes» y pasar a declamar con tono familiar mientras sorbe el caparazón de un bogavante o se endilga a cucharetadas de caviar todo el argumentario sobre las necesidades del museo y acerca de que el futuro está en las relaciones públicas, que ya no sabemos de memoria porque es el discurso que repiten todos los responsables de relaciones públicas de todas las instituciones culturales, caritativas, piadosas, benéficas del mundo, y que siempre empieza por «no lo entiendes». Así que puedo ir directamente al hecho de que el pulgar de la Venus de Townley, que ya habría sufrido un accidente... quiero decir, no lo ocultan, sí, ya sufrió un accidente en 2012, lo que delata como poco que estaba mal colocada. Ese pulgar, como en la oratoria antigua, que se señalaba con el pulgar, apunta a negar el argumento de que los museos sean lugares seguros frente a la intemperie y las guerras provocadas por la inestabilidad política de algunas regiones del globo,
que es lo que justifica sustraer las piezas de su contexto original para reemplazarlas por copias, como en el caso de los caballos de San Marcos, el Marco Aurelio del Campidoglio y el David, aunque ese no sea su lugar, su emplazamiento original, pero es también un emplazamiento clásico, históricamente significativo. Bueno, y el David de la Plaza de la Señoría de Florencia, que ese sí es su emplazamiento original. Aunque en el caso del Giraldillo de Sevilla prefirieron que siguiera a la intemperie el original y no la copia. Sustituir el original por una copia o bien sustituirlo por nada, como ocurre en el caso de tantas piezas de arte religioso asiático y africano o incluso cristiano, después de que la despoblación rural haya convertido a cualquier documental sobre ruinas romanas o ermitas románicas en una guía para saqueadores. Durante la Guerra Civil y después durante la Segunda Guerra Mundial, las piezas de los museos principales de Madrid, Londres y París fueron llevadas a un lugar seguro. Y claro, nos preguntamos, ¿no podrían estar ya en ese lugar seguro? Porque seguimos teniendo todas las papeletas para que nos pase lo mismo que con el Alcázar de Madrid en 1734, como temió Mariano de Cavia en su artículo prospectivo de 1891, La catástrofe de anoche, España está de luto, incendio del Museo de Pinturas. Y tanto da que la amenaza venga de un fogón como de un obús o de un siempre posible recorte presupuestario que impida el buen mantenimiento, como en el caso del incendio del Museo Nacional de Brasil de 2018, en el que hasta los hidrantes para los bomberos resultaron estar secos. Sé que no todas las causas de desastre son tan triviales como la que destruyó el Alcázar de Madrid en 1734, sino que también hay las que podríamos llamar de fuerza mayor, como la que destruyó el Palacio de Ribeira en Lisboa en 1755. Sabemos también que la invulnerabilidad absoluta es un problema de arquitectura e ingeniería casi insoluble, porque lo que puede proteger de una explosión exterior amplifica una interior. Precisamente la Operación Valquiria fracasó porque el atentado no se produjo en un búnker. Pero resulta alarmante que la Venus del Espejo de Velázquez haya sufrido ya 2 atentados en el Museo Británico en 1914 y 2023, habiendo sido bien tratada en todas las casas particulares por las que pasó. En un principio podemos plantearnos si el aposento privado con olor a heces de mono, aquí se invierte esa escena de los Simpsons en la que Homer no es muy diplomático y dice de la casa de una antropóloga, de la choza de una antropóloga en la selva, detecto cierto olor a heces. Y la antropóloga intenta salir del paso como puede, pero Homer vuelve a la carga y dice, y no solo heces de mono. Bueno, pues en el caso de la casa del bibliófilo Paul Lacroix, su departamento en la biblioteca de la que era director, pues olía a heces, pero solo a heces de mono. Además, los visitantes hablan de un olor almizclado de esas heces de mono. Pero es que realmente cabe preguntarse si ese aposento con olor a heces de mono no era un espacio más seguro para los tesoros pictóricos que guardaba que cualquier museo del mundo. Además de la celebración de las relaciones públicas que dan saltos en el Museo del Prado, porque eso parece una discoteca, la otra cosa que me ha hecho pensar ha sido ver a Fernando Castro diciendo, a propósito de una queja del youtuber Antonio García Villarán acerca de que en los museos no le dejan acercarse a los cuadros para ver la pincelada, que menos mal que no nos podemos acercar a sus pinceladas, que son bazofia. Este debate en el mundo del arte no puede sino recordarnos esas viñetas tan plagiadas la última vez en el último capítulo, pero claro, esto sirve para datar el texto, porque, no, sí, es en el último capítulo de Rick y Morty, porque la temporada está muerta, y esperemos verdaderamente que sea el último.
Ese capítulo ha plagiado una viñeta de un hombre que se pregunta qué se dirán los pájaros con su canto, y a continuación asistimos a una traducción. Págame los gusanos que me debes.